Antes de empezar la homilía, yo quisiera decir dos cosas. Son anuncios, pero quiero decirlos ahora y sobre todo por el primero, porque me parece que no vale la pena decirlo al final de la misa, sino ahora. Se ha presentado, no es mucho pues, pero sí se ha presentado el problema que algunos se levantan durante la Eucaristía y se quieren cambiar de puesto o se mueven de alguna u otra manera. Aquí en Blessed Sacrament tenemos el protocolo por el COVID de no movernos de los asientos, de las sillas, al no ser que sea estrictamente necesario, y no quiero ir en detalle qué es estrictamente necesario. Es una cosa pues que no pueden quedarse ahí, por tanto no tienen que irse de un lado al otro, y lo peor es que algunos, que los ujieres, que son los que están atrás y los que le dijeron dónde se sentaran, cuando les dicen se han enojado. Ellos no son culpables de ese protocolo. Fui yo el que lo decidí por directrices de la diócesis. Estoy siguiendo las directrices de la diócesis por protección de todos durante el COVID y hasta que esto no mejore, y por tanto yo creo que va a ser por un buen tiempo, les pido que lo sigan. Entonces yo sé que algunos quizá están nuevos. Cuando digo están nuevos es que están viniendo y no habían visto o no habían escuchado quizás cuáles son los protocolos nuestros, pero somos muy estrictos en ello, porque es muy importante guardarlos. Entonces, por favor, no se enojen e intenten seguirlos, simplemente. Igual, todos lo tienen, pero igual solamente lo menciono, como la mascarilla también hay que tenerla puesta durante toda la Eucaristía. Yo soy el único y cuando ven aquí que no la tengo, pero cuando voy allá también me la pongo. Entonces, por favor, de verdad, está en el internet, en el website de la parroquia, pero si alguno no lo ha leído, intente ir, y si necesito que yo lo ponga otra vez, aunque no lo encuentren, díganme, yo hago todo para que se quede bien claro, para que todos sigamos ese protocolo. Muy bien. Lo segundo, yo les pido, eran dos cosas. La segunda, que yo intento ser puntual, y yo confieso de 12:45 a 1:15. Hoy confesé hasta la 1:20 de la tarde. Me queda muy difícil para ir a prepararme, entonces yo intento, ya los últimos los confesé a la carrera. Me da vergüenza, pero así es. Tengo que irme rápido para arreglar cosas allí y luego venirme para empezar puntual la Eucaristía, que es a la 1:30. Intenten llegar a las 12:40, 12:45. Yo estoy aquí, casi siempre estoy solo. Si ustedes llegan 12:10, es muy probable que yo no los alcance a confesar. No es que no quiera, sino que me queda más difícil, porque hoy terminé 12:20, si me quedo 12:25 ya más tarde, yo no quiero empezar la misa tarde. Entonces le pido, perdón, 12:45 empiezo hasta la 1:15. Gracias, estoy medio dormido. 12:45 a 1:15, hoy confesé hasta la 1:20. Si sigo 1:25 puedo empezar tarde la Eucaristía, y yo creo que es por respeto a los que llegan temprano que tengo que empezarla a la hora, e intento ser muy puntual. Entonces, les pido ese favor. Yo hago todo para llegar aquí a las 12:45. Hoy almorcé a la carrera porque tuve misa de 11, pero no importa, no tengo hambre. Esas eran las dos cosas, y yo les pido que intenten ser juiciosos, y yo con mucho gusto los confieso si ustedes siguen esas normas. Ahora sí, la homilía como tal, después de estas dos intervenciones o dos avisos. El evangelio del día de hoy es un evangelio bien interesante. Dice el evangelio que los fariseos envían a uno de sus secuaces, otras traducciones dicen a uno de sus discípulos, es decir, seguidores de ellos, fariseos, a preguntarle a Jesús preguntas insidiosas. Es decir, otras traducciones dicen que para ponerle una trampa a Jesús, y para ponerle una trampa en la respuesta, evidentemente, a la pregunta. La pregunta era una gran trampa, de hecho. Los fariseos y el partido fariseo, si se quiere, era como un grupo de los judíos. No estaban a favor de pagar un tributo al César.
El César era el rey o el emperador del Imperio Romano. Y evidentemente todos los imperios cobraban y cobran tributo de alguna manera, o cobraban tributo en aquel entonces. En ese entonces era el Imperio Romano y todas las colonias del imperio tenían que pagar un tributo. Los fariseos, y no solo los fariseos, sino grupos de la población judía, pues decían, no es justo pagar tributo al César. No quiero ir a ahondar tanto las razones, pero una razón primordial era porque el César se consideraba casi divino. El emperador se consideraba y tenía casi un estatus de Dios. Entonces era casi como sacrilégico pagar ese tributo. Por el contrario, había otros partidarios de los romanos, y dice el texto, partidarios de Herodes o herodianos, es decir, que estaban a favor de Herodes. Herodes era el gobernador del César en Israel. Muy bien, era como su primer ministro en Israel. Entonces, algunos, como siempre habrá unos que piensen una cosa o la otra. Estos herodianos o seguidores de Herodes estaban a favor de pagar el tributo al César, por diferentes razones también. Usted se alía al poder pues porque puede gozar de ese poder. Los herodianos tenían ciertos privilegios por estar al lado del poder, o de Herodes, y que en últimas era estar al lado del César. Por tanto, la pregunta era una trampa. ¿Es lícito o no es lícito? Los fariseos decían que no era lícito. Los herodianos decían que sí era lícito, o los seguidores de Herodes. Por tanto, la pregunta no tenía una salida. Cualquiera fuera la respuesta, Jesucristo quedaba en la trampa, porque respondiera sí o no, terminaba aliándose a un grupo o a un partido, y por tanto terminaba estando aliado a un grupo en contra del otro grupo. No tenía salida. Y por tanto, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, pues era bien inteligente. No respondió ni sí ni no. Pero utilizó la pregunta insidiosa para dar una gran enseñanza a nosotros los cristianos. Y esa es la belleza del Evangelio de hoy. Y eso es lo hermoso del Evangelio de hoy, que ante una pregunta insidiosa, capciosa, que busca ponerle una trampa al Señor, Él lo que utiliza es la pregunta como enseñanza, dar enseñanza. ¿Y cómo es la enseñanza? Ahí viene la homilía como tal. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús nos da en el Evangelio? La enseñanza empieza cuando Jesús les pide a ellos que le lleven una moneda, con la cual pagan el tributo. Tráiganme una moneda, con la cual ustedes le pagan el tributo al César. Y la preguntita, no responde ni sí ni no, sino que hace una pregunta. ¿De quién es esa imagen y esa inscripción? La respuesta, del César. Existen todavía esas monedas. Cuando digo existe, quiero decir no que esté circulando, sino que conocemos cuáles eran las monedas con las que se pagaba el tributo. La moneda tenía la imagen del César, del rey, y tenía una inscripción en la cual se decía que ese César era hijo de Dios, porque el papá de ese César era considerado Dios. Entonces, desafortunadamente, cometí el error de no escribirlo, entonces no le puedo decir exactamente la inscripción, pero es algo así como César Augusto, hijo del Dios Augusto, porque el papá también era Augusto, sumo pontífice, algo así. Se las quedo debiendo. Quien quiera me dice luego, yo se las digo exactamente cuál es la inscripción. Era en latín, evidentemente, porque es el Imperio Romano, entonces se escribía en latín, pero era más o menos así. Y tenía la imagen del César en la monedita, que era la moneda con la que se pagaba el tributo. La moneda era considerada idólatra, por eso había
a la entrada del templo cambistas, porque la monedita no podía entrar al templo, porque era idólatra, tenía la imagen del César. ¿Soy claro en eso? Era idólatra. Por eso entonces ustedes escuchan que Jesús limpia el templo y uno de los que a uno de los que echa del templo son a los cambistas. Estos eran los que cambiaban esa moneda por otra que sí podía entrar al templo para pagar el tributo del templo. ¿Es claro? Solamente le estoy viendo para que tengan un poquito de idea cómo funcionaba la cosa. Por tanto, la pregunta de Jesús, y nada más, muéstrenme una moneda del César, ¿qué está diciendo? Ustedes tienen una moneda idólatra. Ellos se la mostraron, quiere decir que ellos la tenían. Eso suena un poquito inocente, pero ellos están mostrando que ellos tenían la moneda. Y segundo, la imagen. La tradición católica ha interpretado el texto ha interpretado que el texto dice implícitamente algo. Al Jesús decir esa imagen de quién es, del César, y esa inscripción de quién es, del César, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Implícitamente dicen los teólogos, exégetas, que cuando él dice y a Dios lo que es de Dios, implícitamente está diciendo hay una imagen de Dios en alguien, que son ustedes. Si esa monedita tiene la imagen del César y la inscripción del César, nosotros los seres humanos cargamos, tenemos, poseemos la imagen de Dios. El Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, esa moneda es del César, dénsela. Sin querer ir a muchos tecnicismos, la palabra griega tiene la connotación de cuando paga uno una deuda, o sea, paguen esa deuda. Es decir, con esa moneda se la dio el César y ustedes se la están adeudando al César, por tanto, devuelvan la moneda al César, que él es el dueño. E implícitamente está diciendo, ustedes tienen la imagen de Dios, denle eso a Dios. Mejor dicho, está comparando la moneda idólatra que tiene una imagen de un ser humano con el ser humano que tiene en sí la imagen de Dios y a quien debemos toda nuestro honor y nuestra gloria. De hecho, de manera hermosa, de alguna manera el Salmo dice o nos invita a reconocer esa grandeza del Señor. Nosotros estamos invitados por estar hechos a imagen y semejanza de Dios, a reconocer esa grandeza de Dios, reconocer de quién venimos, quién es nuestro autor y creador. El autor y creador de esa moneda es el César, pero el autor y creador de nosotros, los seres humanos, es Dios, y por tanto tenemos que devolverle a Dios lo que es de Él. Y esa es fundamentalmente la enseñanza del Evangelio del día de hoy. Ahora intentemos aplicarlo. Yo no dejo de pensar cuando medito en el Evangelio y cuando medito en la imagen de Dios en nuestros corazones, y aunque la palabra de Dios no hable de una inscripción de Dios en nuestros corazones, al menos cuando digo que no hable, me refiero, no habla literalmente de que haya una inscripción de Dios en nuestro corazón. Muchos textos y sobre todo la palabra, toda ella, puede ayudarnos a pensar en que hay una inscripción en nuestro corazón, no solo una imagen de Dios, sino una inscripción de Dios en nuestro corazón. Decía yo que no podía dejar de pensar cuando meditaba en esto, y me perdonan, no es nada malo, porque cuando vayan a escuchar la palabra dirán que los estoy comparando con ese animal, con las vacas y los toros en mi país. Yo no sé si en todos los países funciona igual. El dueño de una vaca
Cuando tiene ganado el dueño, tienen un sello, es un sello, y se calienta a fuego rojo total, y cuando está eso es un hierro. Tiran la vaquita, sí lo hacen así, y la marcan, como diciéndole, esta vaca es mía. Cada dueño, cada ganadero tiene un sello. Así hacen en Colombia. Yo imagino que es en todas partes, no sé. Pues ojo, de nada vale, pues, dentro de otras cosas, eso cuando lo quieren robar, se lo roban. Pero bueno, así lo marcan. Es mía. Siempre yo he tenido esa imagen. Nosotros tenemos, espiritualmente hablando, ese sello en nuestro corazón, esa marca que no se borra, no se puede quitar, que nuestro creador, nuestro propietario es Dios Padre. Le pertenecemos, todo nuestro ser le pertenece. Y hay una inscripción de amor, si se quiere, que también está inscrita ahí en el corazón con ese hierro incandescente al rojo vivo, que marca el corazón, diciendo que ese Dios que es nuestro creador, que es nuestro hacedor, por tanto que es el rey, como la monedita esa tenía la imagen del rey y le pertenecía a ese rey, nosotros tenemos la imagen de nuestro rey, si ustedes quieren, nuestro rey divino, nuestro rey celestial, con una inscripción que dice amor, es decir, te amo, que nuestra vida toda ella es fruto de un acto amoroso de Dios. Esa inscripción está en cada uno de nosotros. Sí que es importante reconocerla, la imagen y la inscripción, porque si alguien por distintas razones quiere hacer creernos lo contrario, que él o ella es el poseedor de nuestra vida, o que Dios no nos ama, o que Dios no es amor, pues esa inscripción y esa imagen tendría que simplemente ser un reconocimiento diario a lo que ya acabo de decir o lo que ya he dicho. Reconocimiento a nuestro hacedor y creador, que es todo amor. Ahora bien, ¿qué significa eso? Y con esto ya voy terminando. ¿Cómo podríamos, si ustedes quieren, vivir, practicar esa verdad? Verdad fundamental, pero también verdad sencilla y simple. Fundamental porque es muy, muy fundamental en la espiritualidad cristiana, y es que Dios es nuestro creador y somos propiedad de Dios y que le pertenecemos solo a Él. ¿Qué quiere decir eso para nuestra vida práctica? Muchas cosas podría decir yo, permítanme decir una, que estamos llamados a portar esa imagen a donde quiera que vayamos. Me explico. Que ustedes y yo seamos hechos, que ustedes y yo poseamos, carguemos, si ustedes quieren, tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, la imagen amorosa de Dios, supone que esa imagen amorosa de Dios tiene que ir con nosotros, ¿sí me hago entender? Es decir, yo no puedo decir, me voy para el trabajo o me voy para donde quieran ustedes en la mañana y decir, me voy, para la escuela. Entonces, venga, me quito la imagen esa que está ahí. Es como la vaquita esa, ¿no? Esa la tiene ahí y para donde quiera que vaya, ahí lleva, la ponen como por acá, ahí lleva la marca, bien puesta. Sí, eso es rojo así, le sale bien puesta. Pues bueno, nosotros no la podemos quitar y decir, la voy a dejar aquí, me voy, y cuando vuelva pues la pongo y me la cojo. No, eso está ahí, pegada, impresa. Por tanto, cuando nosotros nos vamos, digo, quiero decir, cuando
nos movemos y por donde quiera que nos movamos, esa imagen tiene que resplandecer en nosotros. ¿Sí soy claro? La imagen de ese Dios amoroso tiene que ser vista por los demás. De hecho, permítanme leerles la antífona al Evangelio. Ahora ustedes van a decir, ¿cuál es la antífona del Evangelio? Es la antífona o la frase que se lee entre el aleluya. El coro cantó aleluya, ya se me olvidó cómo era la aleluya, pero lo cantó. Y luego se leyó algo, la que leyó la primera y segunda lectura. ¿Qué se hizo? Yo ya estoy perdido. ¿Fue quién? Jenny leyó. Voy a leer lo que leyó Jenny. ¿Dónde está? Bueno, está por atrás. Bueno, no importa dónde está, pero ella leyó esto. Cantaron aleluya y luego ella leyó esto. Escuchen. Y esa es la clave del Evangelio, diría yo. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Ustedes y yo, cuando vamos a donde quiera que vayamos, llevamos esa imagen de Dios. Y esa imagen de Dios, que es Dios amoroso, tiene que iluminar al mundo, es decir, a donde quiera que vayamos. Se tiene que ver reflejada en nuestra vida. Esa es la clave. A mi modo de ver, esa es la invitación del Evangelio del día de hoy. Sencillamente. Ahora piensen en cómo lo hacen. Pues yo no les puedo decir todo aquí, no solo porque me queda difícil, sino también porque el tiempo se me está acabando. ¿Cómo? Esa es la pregunta que les quiero yo hacer a ustedes. ¿Cómo ustedes, cómo yo, cristiano que tiene su imagen, la imagen de Dios creador y Dios amoroso en el corazón, puede ir y reflejar esa imagen? Pues simplemente doy una pista. Si no hay amor, difícilmente se reflejará la imagen. La imagen se refleja solo con amor. Amor. Porque esa imagen es una imagen de amor. Es un Dios que es todo amor. Entonces, la imagen se reflejará con amor. Por tanto, los otros notarán, verán esa imagen en mí en la medida en que ame. Y esa es la invitación del Evangelio de hoy, sencillamente. Pidámosle entonces al Dios creador nuestro, al Dios amoroso que ha puesto su imagen en nosotros, que nosotros seamos capaces de reflejar esa imagen cada día. Reflejarla en el amor, con el amor y por el amor. Que así sea. Nos ponemos de pie.